No tenemos internet, desafortunadamente. Hay internet, pero está muy lento. Así que no podemos transmitir. Ya le puse una nota a las personas que yo le había anunciado que ya teníamos internet. De esto nos quedamos sin cliente. Siempre hablo la Biblia. La Biblia voy a tener que poner una cruz o algo en la parte de adelante. Abrimos Isaías, en Isaías 7, que es el que vamos a estudiar hoy. Un capítulo importantísimo, el capítulo 7, el 5, el 6 y el... ¿Es el 7 o el 8? No es el 8. El 8. ¿El 7? Déjame ver qué traje yo, si yo estoy bien el 7. Que me pareció, cuando empecé a leer, me parecía que era el mismo de la porque todavía sigue Ahaz en... Esto es muy importante, tanto como la profecía de la Virgen, que parirá al Emmanuel. También este capítulo es esencial en el Mesías, igual que el capítulo 53, después más adelante van a ser esenciales en la proclamación de Jesús como Mesías o enviado de Israel. Esta es la primera vez que se habla del Mesías desde Adán y Eva. Desde que Adán y Eva en Génesis 3:15 el Señor le dijo que pondrá enemistad entre ellos y la mujer, entre la descendencia de la mujer y la descendencia y los seguidores de Satanás, que ellos le iban a morder el talón, pero los descendientes de la mujer le iban a pisar la cabeza. Desde ese momento no se había vuelto a hablar de María tan claramente como ahora en el capítulo anterior del Mesías, cuando dijo que uno se sentará en el trono por siempre, y ahora en este capítulo 7 que vamos a comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió que en los días de Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pejac, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron hacia Jerusalén para atacarla, aunque no podrían conquistarla. La noticia llegó a casa de David: Siria ha acampado en Efraín. Entonces se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque por el viento. Y el Señor dijo a Isaías: sal al encuentro de Ahaz, tú y Seare Yasub, tu hijo, al extremo del acueducto de la alberca de arriba, junto al camino del campo del batanero. Dile: ponte en alerta, pero tranquilo. No temas, que no desmaye tu corazón por esos dos tizones humeantes, por el ardor de la ira de Resín y Siria y del hijo de Remalías. Porque Siria, Efraín y el hijo de Remalías hayan tomado una decisión perversa contra ti, diciendo: vamos a subir contra Judá para llenar de temor, conquistarla y poner como rey en ella al hijo de Tabeel. Porque así ha dicho el Señor Dios: no lo conseguirán ni sucederá, pues la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 75 años Efraín dejará de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si no creéis, no subsistiréis. Y el Señor siguió hablando a Ahaz: pide al Señor tu Dios un signo, en el fondo del Seol o en lo alto del cielo. Pero Ahaz le dijo: no lo pediré y no tentaré al Señor. Entonces respondió el Señor: escucha, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres para que cansen también a mi Dios? Pues bien, el propio Señor os va a dar un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel. Cuajada y miel comerá hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Porque antes de que el niño sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de los dos reyes a los que temes. El Señor hará que venga a ti, a tu pueblo y a la casa de tu padre, unos días como nunca vinieron desde el día en que el rey de Asiria apartó a Efraín de Judá. Aquel día el Señor silbará a los tábanos de los confines de los ríos de Egipto,
y a las abejas de la tierra de Asiria. Y vendrán todos y se posarán en las fronteras de las quebradas, en las grietas de las rocas y en todos los espinos y matorrales. Aquel día el Señor rapará con navaja alquilada al otro lado del río. Esto es, con el rey de Asiria, la cabeza y el pelo de las piernas, y también afeitará la barba. Aquel día criará cada cual una ternera y 2 ovejas, y de tanta leche como darán, comerán cuajada por cuajada, y miel comerán, pues cualquiera que reste en el país. Aquel día, cualquier lugar en que había 1000 cepas que valían 1000 siclos de plata, tendrán zarzas y abrojos. Allí entrarán con flechas y arcos, pues todo el país serán zarzas y abrojos. Y en los montes que se cultivaban con la azada, no entrarás por miedo a la zarza y los abrojos. Serán dehesas de bueyes, hollados por oveja. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. En esta primera parte que leemos de Isaías, comienza como la vez anterior, comienza poniendo esta historia, se desarrolla en un tiempo, esto no es una leyenda, empieza poniendo el nombre de 3 o 4 reyes que de verdad existieron y que se han podido comprobar. Últimamente casi todos los meses encuentran restos arqueológicos en Jerusalén que confirman cosas que dice la Biblia, sellos de reyes. Han encontrado cantidad de cosas. Encontraron, creo que la casa, los restos de la casa donde nació Pedro y Andrés, por ahí arriba por Betsaida. O sea que la Biblia está encarnada en la historia. La Biblia no es una leyenda como la leyenda de Gilgamesh o las leyendas hindú, todas esas cosas, algo que se encarna verdaderamente en la historia, porque Dios se va a hacer parte de la historia. Acaz, hemos oído ahora ya ver el impío, el idólatra, el nieto de Usías, fue al templo, ¿se acuerdan? A quemar incienso, lo dije la semana pasada, y los sacerdotes se enojaron, le dijeron que él no podía quemar incienso, que eso era un oficio sacerdotal. Y entonces Osías también se enfureció y botó la letra en la frente por desobedecer al Señor, y cada vez se ponía más mal hasta que fue imposible gobernar. Acaz era hijo y sucesor de Jotán, de Judá. Según el libro segundo de Reyes, que lo hablemos, siguió una vida de perversión, introdujo costumbres paganas, idólatras en Israel. En Judá. Ignoró totalmente los llamamientos de 3 profetas, de Isaías, Oseas y Miqueas. Estos 3 profetas vivieron en esta época. Tuvo el error que tuvieron después de nuevo los israelitas unos años antes del nacimiento de Cristo, que llamaron a los romanos. Tuvo el error de llamar al rey asirio, que se llamaba Tiglat-Pileser III, para rechazar el ataque del reino del norte. ¿Se acuerdan que Israel estaba dividido ya en el reino de Judá y en el reino del norte, que también se le dice Efraín, que le llama al reino del norte? Y este rey, con una falta de discernimiento total, claro, ya no servía al Señor, nada más y nada menos que llama a los sirios para que lo ayuden a batallar contra el reino del norte, Arán y Edom, que tenían sometida a Judea por largo rato. Y igual que los romanos hicieron lo mismo, llegaron a meter el zorro en el gallinero. Estos reyes, Razín y Pekah, formaron una coalición para hacerle guerra a Judá, y eso está contado y está perfectamente registrado en el año 737 a.C. Y en ese año se hizo una alianza del reino de Israel y con el reino sirio, con los griegos sirios, con esta gente, y estaban a punto de atacar a Acaz, al rey de Jerusalén. Y Acaz, ¿se acuerdan? Pensaba que ese era el final de su reinado, que se iba a acabar, lo que pasó muchos años después. Sin embargo, vemos que Isaías lo predijo, que no se iba a acabar este reino. Aquí, sin embargo, viene la gran profecía, la señal del Emmanuel. Cuando nos habla del Emmanuel, como hemos hablado desde que estudiamos el Génesis,
en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que tienen doble punto ¿cómo se dice? Target, de objetivo. Target, no sé inglés, se me olvida el español. Que doble objetivo. Hay una profecía que puede servir para un objetivo inmediato, pero que al mismo tiempo implica un objetivo más lejano, como también lo hizo Jesús, que en San Mateo 24 implica la destrucción de Jerusalén, pero también apunta al fin del mundo, porque ambas cosas se parecen en cierta forma. Por eso es que viene la señal del Emmanuel, que va a hablar inmediatamente del Hijo del Rey, pero también va a hablar a largo plazo de la venida de Jesús, porque el factor que pasa en el Hijo del Rey es que es hijo de una virgen. Eso es totalmente imposible, eso solamente se le puede aplicar al Emmanuel. Pero siempre, tanto en Israel como en Jesús, el Emmanuel iba a ser seña de liberación. El nacimiento del Hijo del Rey iba a ser seña de la liberación de este ataque de Siria. El nacimiento de Jesús va a ser signo de liberación de nuestras ataduras al demonio. Y bueno, ya leímos la noticia, enseguida llegó a la casa de David. No quiere decir que David viviera, sino los sucesores de David, a los reyes de Judá, se le llama la casa de David, y se le dio la noticia esta, y el Señor llama a Isaías con Sear Yasub. ¿Quién es Sear Yasub? El hijo de Isaías. Acuérdense que Isaías era casado. Sear Yasub significa un remanente volverá, lo dijimos la semana pasada. El hijo de Isaías tenía el nombre acuérdense que en Israel no se ponían nombres como nosotros, Ramón, Elena. En Israel se ponían nombres que estaban de acuerdo con la situación de la persona que nacía. Por eso cuando le puso Raquel le puso a Benjamín hijo del dolor, porque en el parto ella murió del parto, sufrió mucho en el parto. Así, por eso todos los nombres se ponían de acuerdo a las circunstancias. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor en el camino en el desierto. Por eso el hijo de Isaías se llama Sear Yasub, y quiere decir un remanente volverá, que ese es el centro de la primera parte de la predicación de Isaías, que aunque va a ser Israel llevado a la cautividad, esos Anahuim, esos siervos de Yahvé, van a regresar a Israel. Llamó a este niño que cargaba este nombre de Sear Yasub, y ¿se acuerdan? Él se lo dio, el Señor le dijo a Isaías que le diera ese nombre para que siempre se acordara que Él tiene un plan de misericordia. Él va a restaurar a su pueblo de Judá. Y lo citó en el estanque de arriba, ese lugar, en el acueducto del estanque de arriba. Ese lugar está totalmente identificado. Ese lugar es la fuente de Gijón, que todavía al este de Jerusalén, y todavía es una fuente principal no principal, pero es hecha agua, y de ahí sale el famoso túnel de Ezequías. Hace 2 años descubrieron el túnel que hizo el profeta Ezequías, que hoy en día se puede caminar, pero el agua da a las rodillas, y que sale de este manantial de Gijón y llega hasta la ciudad santa, pasando por al lado, por abajo casi del templo. Y ya se abrió, pero fíjate que todo esto que va señalando el profeta, todos estos lugares se han ido encontrando y están totalmente delimitados. Era un pasaje bien conocido porque ahí iban las mujeres a lavar la ropa. Por eso lo cita en ese lugar, un lugar conocido. Y Dios el Señor envió a Isaías para asegurarle al profeta que Dios iba a proteger no solo a Judá, sino también al trono de David. Lo que el nombre del niño, Sear Yahub, un remanente, ha de regresar. O sea, siempre va a estar protegido. Es un nombre profética. Y a pesar que cayó un juicio fuerte sobre Judá por sus propios pecados, porque cayó tanto en pecado como cayó Israel en el reino del norte, pues siempre de Israel no va a quedar nada, del reino del norte no va a quedar absolutamente nada. Solamente un remanente de Judá es el que va a regresar en la época de Nehemías, y van a reconstruir la ciudad. Y por eso que todos los israelitas que conocemos hoy, ¿lo conocemos con qué nombre? Judíos. Pero todos los israelitas no eran judíos.
Israelitas, digo, todos los judíos eran solamente, todos los israelitas no eran judíos, porque judío era el nombre de una sola tribu. O sea que habían cadaítas, habían montones de tribus que no conocemos a ninguno, porque todos desaparecieron y los que regresaron fue la tribu de Judá, y también regresó la tribu de Leví. Por eso conocemos tantos judíos con apellido Levi. Esos son los descendientes de la tribu de Leví, eran los descendientes de los levitas. Igual que no son una tribu, pero cuando vean un judío con apellido Cohen, es descendiente del sumo sacerdote, de los sacerdotes. Bueno, por eso ya esos Cohen ya se han ido ligando con otros. Los judíos son de raza semita. Esos Cohen han ido casándose con otros, y han ido, como hay tantos judíos que se han casado con otro tipo de gente. Esta gente de apellido Cohen son de familia sacerdotal, porque viene de la palabra sacerdote, que en hebreo se dice Coinim. Por eso Cohen es un derivado de Coinim. Por eso por los apellidos se pueden identificar de estas dos tribus que quedaron de Benjamín, que es otra tribu pequeña, que son las tres que regresaron. No podemos detectar hoy en día casi nadie. Sabemos que Pablo era de la tribu de Benjamín, porque él lo dijo, pero no llevan un nombre, porque Benjamín hoy en día se ha vuelto un nombre también bastante común. Esta gente van a llegar a cercar Israel, pero el Señor hace la profecía a Acaz que en 75 años el reino del norte, Efraín, va a dejar de existir, como así pasó, mas nunca se enteraron. ¿Por qué se llama reino del norte Efraín? Porque es la mayor de las 10 tribus. O sea, gran mayoría, casi la mitad de la gente que vivían era esa tribu. Fue una tribu de Efraín, fue grandísima y ocupó muchos lugares. Por eso al reino del norte lo van a oír en las profecías hablar mucho, llamarlo como Efraín. Está dicho, ahora Efraín está sitiándolo, pero Efraín dentro de 75 años va a dejar de existir para siempre. ¿Quién es Efraín? Las tribus del norte, las hoy llamadas las tribus perdidas de Israel, que como hablamos en Nehemías, no se perdieron, no se fueron en un platillo volador, no se montaron en unos troncos y vinieron para América, como dicen los mormones, sino que se perdieron porque se casaron con Babilonia y con Siria y perdieron la identidad nacional. Ya adquirieron, ¿se acuerdan cuando estudiamos la reina Esther? Ella tenía nombre ya asirio, tenía nombre babilonio, por eso que no la identificaban como judía. Y también el tío de ella, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, el tío de la reina Mardoqueo, igual que Mardoqueo, nuestro amigo Mardoqueo, Mardoqueo viene de un dios de esa región que se llama Marduk. O sea que ya los judíos tenían nombres asirios, por eso esas tribus se dice que se perdieron. Este rey de Israel, uno de los peores reyes de Israel, se negó a aceptar la ayuda de Dios, y con su mentalidad humana él pensó que confiar en Dios era un poco difícil. Y es un poco difícil porque para confiar en Dios, ¿qué es lo que hay que tener? Fe. Y evidentemente él no tenía fe, fue un rey terrible. Sin fe nunca vas a ver un milagro, y él dijo esto de la fe en Dios como que no me parece muy seguro. ¿Y qué quiso? Quiso comprar mercenarios para poder defender el país. Las conclusiones, ya vimos cuál fue las conclusiones. Y lo peor que hizo Acaz fue que les pagó con el dinero del templo, con el oro y la plata del templo. Y vinieron los asirios, y sí, no los atacaron estas otras gente, pero con los asirios llegaron más problemas que los que habían anteriormente. Pero en medio de toda esta desgracia, en medio de esta cantidad de cosas mal hechas de este rey que no puso su confianza en los asirios y no puso su confianza en Dios. Y ahora a nosotros nos parece, pero muchas veces nosotros antes, y todavía algunos ahora, ponen su confianza en un cristal de cuarzo, yo no sé, un changó de eso que le dan la gente, y se pasean por Jayalía, van a ver cantidad de negritos pescando sentados en la puerta. ¿No lo han visto? ¿No lo han visto nunca?
Fíjense, y también en el Sahuey, pero aquí en Hialeah es más, van a ver unos negritos con un sombrero sentados como que están pescando algo. Una estatua, no niña, no una estatua, no, un negrito de verdad. En Hialeah no pueden tener un negrito de verdad en todas las puertas. En muchas puertas van a ver una estatua que es un negrito vestido de blanco con un sombrero que está como pescando. Allá adentro están los LWAC, que es lo que protege a las casas de desastre. Pero protege a la casa de desastre, pero si entran en esas casas están llenas de desastre, porque uno ha visto gente con más problemas que los santeros. Pero esto le pasa todavía, y a muchos católicos también, que le dicen, bueno, esto no es malo, ponlo va por si acaso. Y eso es cuando uno no cree que Dios te puede proteger y tiene que recurrir a otra cosa. Y eso es parte del ser humano, por eso tenemos las imágenes en la iglesia. El ser humano tenemos que tocar y ver cosas, porque somos seres sensoriales. Si nosotros no tocamos y vemos cosas, nos parece que la cosa no está bien. Por eso confiar en Dios es un objeto de fe, pero Dios no lo vemos. Sin embargo, cuando tú pones algo y crees que ese algo te va a ayudar, tienes algo que tú puedes tocar y puedes decir, estoy custodiado porque tengo esta cosa aquí. Son como los San Lázaro de 6 pisos con Social Security y todo eso que los ven, que vi hoy que estaban clavando por aquí la casa de San Lázaro para que no se le llevara el ciclón. Que esas casas que tienen afuera pues seguimos igual que en esta época de Acaz. Acaz, confiar en la promesa de Dios de Israel era un poco inmaterial. Él necesitaba algo que se pudiera tocar. ¿Y a quién trajo? A los asirios. Metió el enemigo en la... Igual que la gente que buscando ayuda fuera de Dios se mete en la brujería, en la nueva era, en la santería, todo eso. Y lo que le pasa como a este rey de Israel, lo que mete en la casa es el enemigo. En vez de cuidarlo, puede ser que lo cuide a lo mejor de algunos ataques de afuera de otra cosa, pero lo que mete adentro es peor de lo que supuestamente lo pudiera cuidar. Y en todo esto llega la profecía mesiánica, que es el centro de las profecías, cuando dice, pide al Señor tu Dios un signo, en el fondo del Seol, en lo alto del cielo. Pero Acaz dijo, no lo pediré, no tentaré al Señor. Llevaban 10 años tentando para tú veas cómo son los hombres, llevaban 10 años tentando al Señor, y ahora el Señor le dice, tiéntame, ¿y qué le dice? No. Así somos los hombres. Eso es producto del pecado original. Yo siempre digo que si tú quieres ver una prueba del pecado original, mira a los niños chiquitos que le quieres quitar el juguete y que lo defiende como una fiera, porque no lo da. ¿Qué es lo que dice? Esto es mío. Y casi siempre los niños primero aprenden a decir que no, que decir que sí. Cuando están en ese espíritu que no hay inocencia todavía, que todavía no lo podemos dominar nuestro espíritu, pues lo vemos. Y así, eso no es de ahora, palo porque boga, palo porque no boga. Estábamos tentando al Señor, tiéntame ahora. No, porque yo soy muy piadoso y no te puedo tentar. Cuando el Señor está en Deuteronomio nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Un poco esto puede ser que haya sido una respuesta hipócrita de Acaz. Él no quería confiar en Dios. Y en este caso, pedir, y es un poco psicológicamente, porque en este caso pedir la señal no representa tentar a Dios. ¿Por qué pedir la señal no representa tentar a Dios? Porque Dios te la está ofreciendo. ¿Qué cosa es tentar a Dios? Retarlo a que te dé algo que tú no tienes. Y eso nos gusta. Eso es lo que hacía estos reyes, tentar a Dios para que diera algo que él no tenía. Pero ahora Dios le dice, pídeme algo. Pero ya ahí no es tentar porque sabe que Dios se lo va a dar. Entonces dice, no, eso no tiene emoción. Emoción tiene desobedecer y esperar que entonces tú me ayudes. Acaz no quería definitivamente la confianza, confiar en Dios. Y Acaz aparece el Señor le da esa la profecía de las profecías, el auxilio que va a tener el mundo entero, el Emmanuel, el Dios con nosotros.
Y esta señal profética le fue dada a Acaz como la confirmación de la esperanza de Judá. Judá estaba rodeado, Judá tenía a los asirios metidos adentro de un rey profanador. De peor situación no podía tenía Israel. ¿Qué es lo que le promete el Señor? Un niño va a ser la señal de que todo esto se va a acabar. Y lo dice, la señal no va a venir de los asirios, la señal va a venir del Señor. Pues dice, por tanto, el Señor mismo te va a dar la señal. La Virgen concibe y da a luz un hijo, a quien le pone por nombre Emmanuel. La palabra hebrea que se usa ahí para virgen es alma. Es como se dice virgen en Israel. Pero hay un pequeño problema, porque alma también significa joven. Joven en el sentido de una palabra que ya no usamos, doncella. Alma significa una muchacha joven, podemos decir una adolescente ya llegando a ser mujer. Y por eso la Biblia Dios habla hoy, que yo no la recomiendo a nadie, traduce, la joven va a concebir y parir un niño. Entonces vemos que dice el profeta, les voy a dar ¿qué cosa? Una señal. La joven sale en estado. ¿Eso es una señal? ¿Cuántas jóvenes habrían en estado en Israel continuamente? Eso no es una señal. La señal que da es que la joven es virgen. Eso no ha habido nunca antes ni va a haber después. Esa es la gran señal. Claro, ahí tú ves lo mal traducida que está la Biblia Dios habla hoy. Porque la palabra está bien traducida, pero la intención está mal traducida. ¿Por qué? La profecía. Una joven, un alma, una virgen concibe y pare. Pone, la Biblia de Dios habla hoy, una virgen, una joven concibe y pare. Alma quiere decir virgen y quiere decir ¿qué cosa? Joven. Pero resulta que en Israel la mujer que se acostaba con alguien antes de casarse la mataban a pedrada. No llegaba a adulta. Hoy en día quedaran pocas doncellas en el mundo y no habría piedra ni Home Depot, ¿sabe? Tuviera piedra para tirarla, pero, aunque quedan, pero, o sea que tenemos aquí, ¿sí? Dice que la virgen concibe y pare. La virgen tenía que ser la joven tenía que ser necesariamente ¿qué? Virgen. Porque desde que se casa, deja de ser virgen y la llaman señora. Si deja de ser virgen antes de casarse, la matan. O sea que aquí la palabra técnicamente traducida al más joven está bien, pero el espíritu de la profecía está totalmente mal interpretado. Ustedes, para mí esta es la clave central para ver si una Biblia es buena o mala. Entonces hay 2 o 3 claves, pero si ustedes ven una Biblia que dice la joven concibe y pare, si se equivocaron en esa traducción que es central, ¿qué va a suceder con los demás? No me da ningún tipo de seguridad. Después, en el Evangelio de San Lucas va a ser muy claro, porque San Lucas traduce del hebreo ¿a qué? Al griego. San Lucas traduce del hebreo al griego. Y cuando dice que en la anunciación a María, que una virgen concibe y pare, lo vuelvo a repetir, San Lucas usa la palabra partenos. Y partenos en griego sí quiere decir virgen, una mujer que no ha tocado varón. O sea que San Lucas entendió el espíritu de la profecía y no usó la palabra muchacha en griego, usó la palabra partenos. Acuérdense que el hebreo casi no tenía palabras y el griego tiene demasiadas palabras. Ese nombre de partenos, ¿le suena a ustedes? Lo dijo Ángel, Partenón de Atenas. Lucía, tú estás hoy aturdida, porque primero pensaba que había un negrito de verdad pescando y ahora no sabe qué es el Partenón. El Partenón es un templo que está famoso de Atenas, que está arriba de una montaña que todo el mundo visita, blanco, con el techo así y con columnas. ¿Por qué se llama Partenón? Porque la diosa que cobija ahora también era virgen. Por eso por esa virgen, la diosa era virgen, por eso se llama el Partenón, en la casa de la virgen, la diosa virgen aquella. Y
tenemos esta profecía, y los que estaban oyendo a Isaías en aquel momento, lo más seguro es que es posible que hayan entendido de la forma que yo les dije, porque ellos sabían que una muchacha que no fuera virgen no podía ni casarse ni nada. Si se salvaba del apedreamiento era muy raro, y si se salvaba, ningún hombre se iba a querer casar con ella. Pero por eso que vemos que esta parte no se puede relacionar a la esposa del rey. Por eso esta parte apunta, la segunda objetivo de la profecía, ¿a dónde apunta? A la Virgen María, que es la única persona que se sabe en el universo que es virgen y sin ayuda de varón ha concebido un niño. Es la primera de las profecías mesiánicas, y que se va a cumplir notablemente en San Lucas. Fíjate que todos los evangelios es la culminación del Antiguo Testamento. La Virgen concibe, y fíjate que son las dos cosas, y eso nos da una clave muy cierta: la Virgen concibe y la Virgen pare. Son dos cosas diferentes. Si lo leemos seguido, la Virgen concibe y pare, parece que no tiene sentido, pero sí. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que María, siendo virgen, no pudo haber parido. Lo cual, teniendo Ángel, que es médico aquí, sabe que eso es tremendamente cierto. Una virgen no puede parir, a no ser que le hagan una cesárea, pero en ese momento no había cesárea en Israel, no existía. Esa era verdaderamente a dónde apuntaba la profecía. Por eso quitar de esta doctrina de que María dejó de ser virgen antes de parir, ya la profecía deja de tener significado, porque la profecía es, como le dije, en dos partes: la Virgen concibe y la Virgen pare, que es lo difícil, lo imposible. Nunca se me olvida cuando los primeros programas que yo estuve en Radio Paz, me llamó un señor ahí y me dijo: yo no creo en nada de lo que ustedes están leyendo ahí, porque mi mujer tiene un hijo mío y no era virgen cuando parió. Yo le dije: hay una pequeña diferencia, tú no eres José ni tu mujer es María. Esa es la única diferencia que hay en todo esto. Si tú fueras San José y tu mujer la Virgen María, créeme que hubiera parido siendo virgen. Porque una persona así, ¿qué tú le dices? Bueno, con una persona que viene con esta actitud, uno no tiene absolutamente nada que hablar, tirárselo a juego, tomarlo no serio. San Agustín va a explicar esto muy bellamente, porque San Agustín lo que va a decir es que esto no se ha repetido anteriormente en una persona, pero hay hechos en el mundo que pasan semejantes a ese. ¿Cómo lo pone en San Agustín? ¿Cómo lo pone? Él dice: un rayo de sol atraviesa un cristal y no lo mancha ni lo rompe. ¿Es cierto o no es cierto? Vemos que un rayo de sol atraviesa un cristal, ¿lo mancha? No. ¿Lo rompe? No. Dice San Agustín: si eso puede pasar si eso hace Dios con un cristal, ¿por qué Dios no va a hacer eso con su madre? Esto es un nacimiento especial, por eso es que es señal del Mesías. Por eso es el único caso que puede suceder en el mundo. ¿Cómo nació Cristo? No tenemos la menor idea. ¿Puede decir que es un parto espiritual, verdad? No, espiritual no, especial sí, pero espiritual no, porque parió un muchacho dando gritos y berreando y que mamaba como todos los muchachos. Diferente, milagroso, es lo que podemos decir. Hay gente discutiendo que por discutir hoy no. Todos los apologetas andan a las greñas. Cuando no cuentan protestantes con quien fajarse, se fajan entre ellos mismos, diciendo que si María tuvo dolor de parto, que si María no tuvo dolor de parto. Eso nadie lo puede decir. Primero, la Iglesia no lo ha definido. Si fuera dogma, cállate la boca. Pero no lo sabemos. Si tú no sabes algo, si la Escritura no revela algo, ¿para qué tú te vas a meter a inventar si no tenemos nada seguro? San Jerónimo se lo he dicho muchas veces. San Jerónimo dijo que los tres misterios, las tres hechos más importantes de la relación de Dios con el hombre suceden en el misterio. Dice: la encarnación en el misterio, en el vientre de María. ¿A quién sabe cómo Dios se encarnó en el vientre de María? Para nada. Solamente sabemos que el ángel le anunció. Fíjate que el San Lucas habla que el ángel le anunció, pero no habla cómo fue
O sea que hasta María, que fue quien le dio este dato a San Lucas, corrió un velo alrededor de eso. La encarnación ocurrió en el vientre de María. La natividad ocurrió dentro de una cueva. No había testigo, María y José, no había más. Y la resurrección ocurrió dentro de una tumba. O sea que los tres misterios más grandes que hay, no sabemos absolutamente nada. Dios es misterio y Dios nos quiso revelar estos misterios. Pero esta es la gran profecía y él dice que le va a poner por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Dios. Eso se lo sabe porque todas las navidades se predica. Dios con nosotros. Siempre que vean la palabra Él, quiere decir Dios. Hay una sinagoga judía que está frente al teatro de Jackie Gleason de Miami Beach, una sinagoga, no la he visto, cuando muy linda, con una cúpula plateada. Para mí la sinagoga más linda de Miami. Si ustedes leen abajo, dice, se llama Emmanuel, pero tiene puesto Emmanuel. Tiene las dos palabras separadas, que es como es Dios, digo, con nosotros, Dios con nosotros. Y ahora viene la segunda parte que la gente pregunta, ¿y por qué le pusieron Jesús? O sea, que dice que el nombre es Emmanuel. El asunto es que, acuérdate, vuelvo a decir que los judíos ponían muchos nombres, y Emmanuel no es un nombre propio. No hay un judío que se llame Emmanuel. Emmanuel nos le llamamos los latinos. Igual que no hay ningún americano ni ningún europeo que se llame Jesús. Yo tenía un amigo mío que una vez le preguntaron cómo se llamaba y dijo Jesus, y el americano casi se cae a todo lo largo en el piso, porque para ellos Jesús no es un nombre propio. Los búlgaros usan cantidad de nombres de Cristo, se llaman Cristos. Cantidad se llaman Cristo. Sin embargo, nosotros, ¿quién se le ocurre ponerle Cristo a un hijo? Pero Emmanuel, sí lo usamos los latinos como nombre, pero tú nunca vas a ver un judío que se llame Emmanuel. Si fuera un nombre propio, algún judío en el mundo hasta el día de hoy se hubiera llamado Emmanuel. Emmanuel es un título, Dios con nosotros, porque después va a decir más adelante, lo llamarán príncipe de la paz, Padre poderoso. O sea, son títulos que tiene el Mesías. Por eso cuando se le aparece el ángel a María y después se le aparece a José, que es muy curioso que el ángel le diga primero el nombre a María, porque los que ponen el nombre en Israel son los hombres. Se recuerdan que Zacarías estaba mudo y nadie sabía cómo ponerle al muchacho y lo tuvo que escribir. Ahí tú ves la importancia de María, que el ángel le revela el nombre primero, no a José, se lo revela a María. ¿Por qué después se lo revela a José? Porque es José quien lo va a tener que poner. María no lo podía poner. Y le pone Jesús. Jesús también está mal traducido. Aquí no queda títere con cabeza. Este amigo mío que Mari, mi hermana, conoció allá, el loco de Amy Cohen, uno que fue guía de nosotros. Amy Cohen me decía, ustedes los latinos todo lo enredan, todo lo cambian. Dice, mira para eso, Lázaro en hebreo es Eleazar. ¿Cómo terminó siendo Lázaro? Santiago es Jacobo. ¿Cómo Jacobo ustedes lo terminó llamándose Santiago? Y ahora, bueno, María queda más cerca porque María es Marián, pero de Santiago a Jacobo. Yo sé por qué. Porque en latín Jacobo se dice Tiago. Y en la letanía decía Tiago. Santiago. Y terminó, fíjate que no se dice Santiago, porque ya tiene el San, está incorporado en el nombre, pero ese era el nombre. Y vemos que Jesús, el ángel no le dijo que le pusiera Jesús, porque Jesús no es un nombre en Israel. El ángel le dijo a María que le pusiera por nombre Josué. El nombre real de Jesús es Josué, Yoshua, es el nombre real de... ¿Y por qué se lo pone? Porque ¿quién fue el que entró a Israel al cumplimiento de la promesa de Dios? Josué. Y Cristo no va a entrar al cumplimiento de la promesa divina. Así que Filipenses 10:0, el nombre de Josué se dobla toda. Pero no se preocupen, eso no está mal. Dios entiende Jesús porque lo llevamos 2000 años llamándolo con ese nombre. Así que no se va a confundir, y a esta altura ya tenemos que quedarnos con el
con Jesús. Por eso dice después que va a comer mantequilla, cuajada. Cuajada es mantequilla. Cuajada es lo que se cuaja de la leche y hacen la mantequilla. Cuajada y miel, hasta que sepa rechazar lo bueno y lo malo. Esa era la cuajada, es lo que le daban al niño cuando era destetado. Le daban al infante eso para comer. Y miel, esto quiere decir hasta que el infante sepa el gusto de lo bueno y lo malo. Dice, cuando ese niño sepa, es cuando ahora vuelve la profecía a Israel. Ese niño que van a nacer, cuando sepa saber qué es bueno y qué es malo, es cuando la profecía se va a cumplir. Y después, ahí cuando dice, el Señor librará de todos los males a Israel, de los tábanos del norte, de los avispas de Egipto. Fíjate que aquí vuelvo otra vez a mencionar a Egipto. ¿Por qué? Para recordar a Egipto, para que a Israel, lo mismo que te pasó en Egipto, te puede volver a pasar si vuelves a hacer exactamente lo mismo. Después también dice una palabra, Isaías, que vuelve otra vez al final, ya a la época de Jesús, cuando dice, en aquel día, ahí es cuando ya está hablando de nuevo de la venida de Jesús. Habla también de la mosca, que es el símbolo de Egipto. Esto es lo principal, hemos visto lo principal del capítulo de Isaías. Esto es lo principal que nosotros podemos ver para no darle más tarde. Y al final lo que dice es que del 21 en adelante, que criará a la ternera y 2 ovejas, que dará tanta leche, que harán cuajada y comerán miel, todo lo que quieran. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que después del mal, la abundancia va a regresar a Israel. Y eso nos lleva a dos cosas. Cuando Israel fue fiel a Dios, Dios le dio abundancia. Cuando Israel fue infiel a Dios, Dios le quitó la abundancia cuando se lo llevó en el destierro. Después llega Nehemías y esa parte de Israel fueron fieles, y que vino junto con ellos la abundancia. Después rechazaron a Dios, terminó los romanos destruyendo a Jerusalén. Esto es lo que nos habla, ha sido el lleve y trae de Israel y de casi todos nosotros en nuestra vida. ¿Por qué? A ver, ¿por qué cuando todo iba mal se iba la abundancia de Israel? Pero está bien, Lucía está más cerca. Se salían ya te resarciste hoy, se salían de la protección de Dios, pero incumplían el pacto. ¿Qué le dijo antes de entrar Moisés a la tierra de Israel? ¿Qué le dijo Israel? Que gritaron, se lo he dicho un millón de veces, la montaña de las bendiciones y la montaña de las maldiciones. Bendito serás cuando cumplas con el pacto. Tus vacas parirán varias veces al año, tu cosecha será gigantesca. Después que decía la otra tribu, maldito serás si desobedeces a Israel, tus vacas se van a morir, tus cosechas se van a secar. Eso se lo hizo decir Moisés a la bajada del Sinaí, y se lo hace repetir antes de entrar a la tierra prometida. Y después Josué se lo vuelve a repetir a Israel. O sea, Israel estaba avisado. Su abundancia material dependía ¿de qué? De su fidelidad de la fidelidad a la alianza. Ellos lo sabían totalmente desde el principio. Por eso siempre que Israel le va mal, pueden estar seguros que le estaban siendo infieles al pacto. Entonces ustedes dirán ahora, bueno, ¿y por qué ahora Israel le va bien? ¿Por qué ahora Israel le va bien? Porque Israel le va muy bien. Fíjate, Israel, Ángel, yo lo oí todavía, que en Israel están tratando de hacer corazones de tejidos de animales. No sé si tú lo leíste. Está en experimento, ya no van a tener que poner corazones plásticos de otra persona. Ellos mismos con células madres, están creando corazones con los genes de la misma persona para que no lo rechace. Dice que como 10 años se va a demorar. Israel está en la cumbre hoy en día de los primeros lugares del mundo, a pesar de la situación que tiene. Y ahora uno se pregunta, Israel está siendo infiel a Dios. Porque Dios es fiel a su pacto. Estás por ahí. Pero te voy a decir ahora también, porque Israel ha tenido, después que estuvo tantos años fuera de su tierra, ha tenido un crecimiento
extraordinario. Y lo que decía Lucía tiene sentido porque Dios es fiel al pacto, pero resulta que el pacto de Israel se acabó. Pero también tiene que haber un remanente de ellos, me imagino yo, que no serán tan malandros todos. Pero si el pacto se acabó, si el contrato de tu casa, si tú te mueres y no tienes heredero y tu abuelita, que es buenísima, vive en la casa, pero no es heredero, tú no la pones en el contrato, ¿qué le pasa? Los bancos la ponen en medio de la calle y salen en el canal 23 al otro día. Y si ustedes van a Israel, Israel no es un pueblo religioso, en absoluto, para nada. Los judíos que viven fuera de Israel son muchísimo más piadosos que los judíos que viven en Israel. Los judíos piadosos de Israel son los ortodoxos, que son 300.000, algo así. Habrá otros israelitas creyentes, pero ellos no son practicantes, no son absolutos celebran la Pascua, celebran el Shabbat, pero lo celebran como los cubanos y los latinoamericanos celebran la Nochebuena, porque es una tradición. Pero Israel está lleno de la nueva era. Israel está hasta las topes de cabala, de tarot, de amuletos. Israel está lleno, venden amuletos por todo, todos los carros tienen amuletos. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? A mí me decía una guía mía, Margalit, ella me decía, es que los rabinos que hacen todo lo posible para que los jóvenes no vayan. Ella me decía, los rabinos ponen la cosa tan difícil que espantan a la gente joven de la sinagoga. Y aquí en Estados Unidos, pues parece que tratan que están en otra sociedad, ¿no? Pero el punto es, si la alianza se acabó, ¿por qué Israel le va tan bien? Porque este Israel de ahora no tiene nada que ver con el Israel de antes. Este Israel es un país nuevo. ¿Qué tiene que ver este Israel con el país del pacto? Nada. ¿Y entonces por qué le va bien? ¿Entonces por qué le va bien? No te oigo. ¿Entonces por qué le va bien? Porque trabajan y porque tienen ese tesón de echar para adelante, porque fueron perseguidos muchísimo tiempo. Cuando tú eres perseguido, tú te pones fuerte. Y cuando todo está cómodo, tú engordas. La persecución es lo que hace fuerte a la gente. Fran, pero entonces ya no se puede decir, ya no es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios ahora es la iglesia. El pacto, ellos son el pueblo histórico, porque Dios nació allí. O sea, eso no se le puede quitar. Pero cada pacto tiene un pueblo. El pueblo del primer pacto fue Israel. El pacto, ¿qué le pasó? Se acabó la ley que tenían ellos, todo. Ahora hay una alianza nueva. ¿Cuál es el pueblo de la alianza nueva? La iglesia, con ley nueva. Ellos pueden pertenecer al nuevo pacto, sí, entonces se bautizan, ya son parte del nuevo pacto. Pero mientras sigan siendo judíos, son parte de un pacto que ya se acabó. Y lo triste del caso es que si ellos nacen judíos y nadie les predica el evangelio, nacieron ahí, nunca han conocido el evangelio, ¿tú sabes por qué lo va a juzgar el Señor? Por la ley de ellos, que Él se la dio, por la ley antigua. Natural es a los paganos que no han conocido a Dios, pero ellos conocieron a Dios. Por eso es San Pablo que tiene más problemas. Dice, porque conociéndolo lo rechazaron. Israel es un país en este momento, no tiene, que los protestantes piensan que es por eso, pero ellos no son el pueblo del pacto. Primero, porque Jerusalén fue destruida. Es lo mismo que decir que los mexicanos de hoy tienen que ver algo con el imperio de Montezuma. Ciudad México tiene que ver algo con el imperio de Montezuma. Para nada. Porque quienes viven ahí, posiblemente, muchos descendientes de Montezuma, pero ya están mezclados con españoles, ya, ¿tú me entiendes? Han perdido esa identidad. Y eso le pasó a Israel. Israel se fue de ahí, muchos se casaron con otras mujeres que se convirtieron, pero no eran judías. Israel perdió el pacto, y cuando regresó una nación que se llama Israel, como hay una nación que se llama México, pero ya son México e Israel, son dos naciones modernas. El imperio azteco y el Israel de la Biblia son dos naciones que prácticamente ya no existen. ¿Por qué vamos a Israel? No voy a hacer que ahora la gente no quiere ir a Israel y se nos acaben las peregrinaciones. ¿Por qué vamos a Israel? Porque ahí están las huellas de Cristo. Y es muy emocional saber que Cristo caminó por aquí, Cristo estuvo por aquí, Cristo hizo eso en este lugar. Pero la gente que viene antiguamente aquí, y con esto termino, sabe esta historia que a mí me pasó en uno de los viajes a Israel,
Cuando llegamos, fuimos a un viaje que no teníamos sacerdote y nos dio la misa en el Santo Sepulcro un sacerdote franciscano del Santo Sepulcro, y él nos dijo, me da mucha pena lo que voy a decir en la homilía, nos dijo él, pero dice, ¿ustedes vieron el letrero que está escrito en griego en mármol en la entrada de la puerta del Santo Sepulcro? Todo el mundo dijo, sí, lo vimos. Dice, ¿usted sabe lo que dice? Todo el mundo dice, no, dice, no está aquí. Y el sacerdote nos dijo, el único lugar en el mundo que yo les puedo jurar con la mano arriba del Evangelio que no está Dios, es en el lugar que ustedes pagan miles de dólares y pasan noches de insomnio en aviones para llegar a un lugar que te puedo decir que Dios no está. Nos dijo, los sagrarios de ustedes, Dios está en la esquina de la casa de ustedes gratis y ninguno de ustedes va. De verdad que nos dio tremenda lección. Lo dice aquí, es verdad, el Santo Sepulcro es el único lugar del mundo, no hay ni sagrario, por lo menos en el Calvario hay un sagrario, en el Santo Sepulcro no hay ni sagrario. Dentro del Santo Sepulcro es el único lugar donde Dios no está, porque el ángel lo dijo, no está aquí. Pero para nosotros es muy emocionante, además uno aprende mucho de la Biblia yendo a esos lugares. Así que terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje 7 de Isaías, le dije, es principalísimo para el cristianismo. Este pasaje es central en la fe del cristiano. Y como siempre que se habla en el Antiguo Testamento de una profecía de Cristo, siempre se habla de Cristo y de María. En la profecía de Génesis 3:15, Cristo y María. Profecía de Isaías, Cristo y María. Tú no los puedes quitar. Mira para la cueva de Belén y a quién te encuentras forzosamente. A Cristo y a María. Miras al primer milagro y a quién te encuentras forzosamente. A Cristo y a María. Miras al pie de la cruz y a quién te encuentras forzosamente. Mira al Calvario y no mira a María. Imposible. O sea que los protestantes no se dan cuenta que los momentos principales de la vida de Cristo, María estuvo. María no, ¿en qué único lugar principal de la vida de Cristo María no estuvo? En la resurrección. María no fue al sepulcro. Y si María estuvo a pie de la cruz y hasta que no lo metió en la tumba no se fue, ¿por qué María no fue Porque lo más seguro es que María fuera de las primeras que se fuera por la mañana. Pues eso es pura lógica, porque Jesús seguro que se le apareció a ella primero que a los demás. Cuando hay un problema, ¿a quién llama primero un hijo para decirle que no tiene problema? A la madre. Cuando María no va aquí, tú puedes estar segura que ya María lo sabía. No lo dicen los evangelios. Tampoco los evangelios dicen que se le apareció a Pedro primero. Y Pablo lo dice después. Que a Pedro, antes de los discípulos, se le apareció a Pedro. Por eso que Pedro iba caminando tan lento y Juan iba corriendo. Juan iba a buscarlo, pero Pedro sabía, lo dice San Pablo, primero se le apareció a Cefas. Por eso que Pedro iba tan lento, no sabía que no iba a encontrar nada. Por eso siempre, no se puede... Yo di un retiro en Nápoles este fin de semana y trató sobre esto, sobre María. Yo se lo decía, donde quiera que tú miras los momentos principales de Cristo, siempre te encuentras con María. Vamos a hacer la colecta de hoy. Les vuelvo